Hay alguien esta mañana que quiera ratificar su compromiso de servir a Dios. Oremos. Poderoso Dios, en esta mañana te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Y gracias por la promesa de salvación y eternidad que nos has dado a todos los seres humanos a través de Cristo, Señor. Gracias por esta semana de conferencia donde hemos podido disfrutar de tu presencia, pero también, Señor, reavivar nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso contigo y prepararnos, Señor, para el reino de los cielos. Queremos invitarte en esta hora para que nos acompañen en este culto de oración. Queremos, Señor, que tu gracia y tu gloria se revelen en nuestras vidas y que el mensaje, Señor, que ha sido preparado para todos nosotros pueda ser de vida para la vida eterna, Señor. Que nadie salga de aquí, Señor, sin hacer un compromiso contigo. Sin importar quién sea, sin importar la historia de su vida, Señor, que todos hoy podamos tomar la decisión de comprometernos con nuestro Dios, con nuestro Salvador y con nuestro Rey y Señor. Al iniciar, Señor, este momento de oración, te invitamos. Si hay algo que en este momento nos esté perturbando, distrayendo, Señor, ocupando, ayúdanos a dejar un lado y a descansar en tu presencia, sabiendo que tú estás al control y que tenemos el privilegio de hoy, Señor, ver tu gloria en esta educación. Pero agradecemos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseos amigos y hermanos, un gusto saludarles en esta mañana. Tomen asiento. Qué bueno es poder ver en esta hora. Y quiero hacer un reconocimiento visual rápido de los amigos y personas que nos acompañan en esta mañana. ¿Dónde están los hermanos de Río Arriba? Que les agradezco su mano, por favor. Y que tenemos una muy buena representación. Gracias, hermanos, por estar acá. ¿Dónde están mis hermanos de Cristo Rey? Si yo no los Cristo Rey, a ver si verán a mí. Bueno, gracias, hermanos, por estar aquí. Qué bendición. Y se supone que los demás son aquí de iglesia, pero voy a invitarles para que también profesional. ¿Dónde están los anfitriones? Los hermanos de Paipa Central. Muy bien. ¿Hay algún hermano o amigo que nos acompañe de otra predicación que no haya mencionado? Levanten su mano, sí. De pronto no ha sido mencionado. Ok, aquí está el don José Arán. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Tenemos aquí algunos amigos. Ahora de Saída, que nos acompañan Saída, algunas personas. Qué bendición. ¿Cómo? De Bucaramanga. ¿Dónde está la Tierra Santa? A ver, oiga, qué bueno. Mi mujer también es santa. He estado ahí aprendiendo a comer maíz de piso, además de maíz. Muy bueno. Y tenemos aquí a nuestros amigos de famosos, por ahí veo aquí a mi amigo, gracias por estar aquí, y a todos los movimientos. Saben que estamos en un momento especial, hermanos, que debo reconocer que nos hemos no debido multiplicado para cumplir más la misión, con mayor alcance, mayor avance, pero en realidad, sin importar de qué iglesia pertenezcamos o de qué ciudad, somos una sola iglesia en Cristo. Y todos tenemos un sueño común y estar en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, voy a pedir que sobre ahí 30 segundos para que salude a la persona que esté a su lado, si es su familia o su familia, escoger mamá, soy bienvenida en este lugar y recuerde que somos una sola familia en Cristo Jesús. Bien. Y mientras nos saludamos, amigos, qué bueno que podamos recordar y sentir que de manera simbólica este abrazo represente el abrazo de Dios para todos nosotros. Bienvenidos. En esta hora ninguno se sienta excluido porque somos en Cristo, todos hijos de Dios. Y bueno, ¿cuántos amigos nos acompañan? Y yo soy bautizado, ¿cuántos amigos nos acompañan? Levantemos su mano, los amigos que no son bautizados. Bueno, aquellos amigos que no son bautizados, a ustedes también, gracias por aquí, estar aquí. ¿Y cuántos les hacemos la mano para darle bienvenida a todos nuestros amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a quitar aquí esto. Bien, hermanos, hemos tenido una semana maravillosa. Lo bueno de poco, que ya estamos cerrando nuestra semana, pero es una de otras de un camino que tenemos que recorrer, hermanos, de seguir aprendiendo la palabra del Señor y de encontrarnos allí en la eternidad de Cristo, donde ya no será un predicador, donde ya no será un evangelista, sino Cristo mismo Jesús, como el Cristo de las razones,
nos pastoreará, nos exhortará, nos animará y nos predicará por la eternidad. Qué maravilloso será esa experiencia, ¿verdad? Bien, hermanos, hemos hablado de que Dios es un Dios de muchas oportunidades. No solo de segunda oportunidad, sino de muchas oportunidades. Muchas. Y cuando abrimos la escritura, cuando hablamos de esta palabra, en italiano encontramos que en cada caso, cada personaje, cada historia de vida que está aquí retratada, en sus fracasos y victorias, todos recibieron oportunidades para ser exitosos. Y hoy no tengo una presentación, ¿cierto? Pero quiero que ayer una vez más repetir esto, capaz de la semana. ¿Listo? Los que pronto no han venido a hacer la frase, les vamos a enseñárselas, ¿cierto? Que de pronto sí te voy a dar una semana. Así que vamos juntos a la otra vez a repetir nuestra frase clave de la semana. 1, 2, 3. Dios, el éxito depende de uso. Muy bien, muy bien. Ahí nos hablamos del libro de 199, en una página, pero la referencia es esta, la página 199. Dios es un Dios de oportunidades y cada oportunidad nos lleva a un nivel superior de mejora y a posicionarnos y quedar el éxito. Sin embargo, hermanos, ayer hablábamos acerca de la eternidad. Ayer hablamos de cómo viviremos mucho tiempo, por los siglos de los siglos. No solamente a tiempo, será la eternidad. Como mencionamos, nos pasa con la música, de verdad, hacemos cálculos, pero no podemos entender muy bien esa dimensión, porque es otra dimensión que no conocemos. Aquí todo es temporal, todo es temporal. Y pensando en lo que hablamos anoche, amigos, en el tiempo que tenemos, puede ser que alguien se pregunte, bueno, pastor, todo está bien. ¿Qué bueno que podemos recibir regalo de la eternidad? Pero ¿cómo puedo yo acceder? ¿Cómo puedo yo triunfar? ¿Cómo puedo yo ser un ciudadano de la eternidad, un ciudadano del reino de Dios? Porque es que la verdad, cuando me miro a mí mismo, veo tantos defectos, veo tantas falencias, tantas debilidades, tanto pecado. Y eso es recordar cuando Martín Lutero dijo la siguiente expresión: cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero cuando lo miro y observo a Cristo, ahí encuentro la gracia y la salvación. Hermanos, los que estamos aquí y los que hemos sido llamados para salvación, que somos todos, no vamos a recibir esa victoria, no vamos a recibir ese regalo de la eternidad porque seamos perfectos. No vamos a recibir, hermanos, la salvación y la vida eterna porque seamos especiales diferentes, no. Porque detrás de cada rostro que está aquí, oyendo mío, hay historias de dolor, hay luchas, hay batallas y muchos fracasos. Los que lleguemos al cielo por la gracia de Dios no será el resultado de la ética, de la fuerza de voluntad, de la justicia propia. Porque el profeta dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Todo lo que lleguemos al reino de los cielos será el resultado de haber sido alcanzados por la gracia transformadora. No hay medio humano, es solo la gracia de Dios. Nosotros los seres humanos somos los que a veces nos calificamos y los que nos ponemos de estándar de quién es mejor que otro. Pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y esa igualdad nos da la oportunidad de ser alcanzados por la gracia de Dios. Así que si alguien que pronto ha pensado en que todo el evangelio suena muy bonito, se ve muy lindo desde lejos, pero desde aquí, de la realidad de la vida, es imposible acceder porque soy un pecador. Quiero decirle que la condición para recibir la salvación es precisamente que seamos pecadores. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Y todos, hermanos, todos, al nacer en este mundo por causa del pecado, nacimos perdidos. Yo quiero en esta mañana, hermanos,
en los minutos que tengo, puede hacer referencia a una historia que es muy conocida por algunos de ustedes, o por muchos de ustedes, y tiene que ver con un personaje que después de haber convertido todo, alcanzó la gracia de Dios. Y estoy hablando en esta hora de un personaje que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, pero Primera de Samuel. Su nombre, algunos de pronto lo pueden recordar. Su nombre, Mefiboset. ¿Alguien recuerda Mefiboset? Mefiboset. ¿Saben que cuando yo observo la historia de Mefiboset, y de alguna forma no es alcanzada por el capítulo 20 de Primera de Samuel, lo que se trata allí, está conectado, ya lo vamos a ver ahora, la historia de Mefiboset de alguna forma u otra refleja también la historia de vida de muchos de nosotros. Y permítanme, hermanos, no voy a Primera de Samuel capítulo 20, aquí hay un texto importante que vamos a verlo aquí en pausa. Vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y quiero leerles, hermanos, la versión que os hago hoy, porque me encanta cómo en ese lenguaje es más familiar para nosotros, se expresa lo que se dice aquí de Mefiboset. Dice allí la escritura. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer en la versión que os hago hoy. Y dice así. Ahora bien, fue Jonatán. ¿Quién? Fue Jonatán, hijo de quién? De Saúl. Tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia. ¿Qué noticia era? La noticia de que Saúl, ¿quién era Saúl? Era el rey de Israel, pero ¿qué conexión familiar tenía con Mefiboset? Era abuelo y Jonatán. ¿Quién era Jonatán? El padre de quién? De Mefiboset. Habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él. Pero con las prisas de la huida, este se cayó y quedó inválido. La historia de vida de Mefiboset es una historia trágica, porque de su misma niñez, con tan solo 5 años, en un solo día Mefiboset perdió todo lo demás. Pero ¿quién era Mefiboset? Era el nieto de quién? El rey Saúl. Era un candidato potencial para ser el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios. Era un niño que a su edad vivía en el palacio del rey, con abundancia, con comodidades, con gente que le servía. Su destino, de alguna forma u otra, estaba marcado para la gloria, para los honores. Tenía sangre real y su destino en algún momento podía llegar a ser el rey de Israel. Sin embargo, hermanos, a tan solo 5 años, Mefiboset sufre una tragedia en su vida. Su abuelo y su padre fueron a la batalla, a luchar contra los filisteos. Estaba ya en decadencia el reino de Saúl. Había cometido muchos errores. Y la verdad es que a veces los errores de la familia, de alguna otra forma, marcan también el futuro de la descendencia. Por eso, abuelos, por eso, padres, somos responsables no solamente de nuestra vida, sino de las generaciones futuras que descenderán de nosotros. Lo bueno que hagamos servirá para proyectar un futuro mejor. Los errores, las equivocaciones que tengamos también marcarán el destino y seguramente traerán sombra de fracaso y de mal a nuestros familiares. Por eso, en Éxodo capítulo 20, cuando se habla de los mandamientos de Dios,
Dice, hermanos, que las bendiciones de Dios por vivir una vida fiel pueden vivir 15 generaciones, pero los errores, el pecado, el apartarse de Dios puede incluso afectar hasta la tercera y cuarta generación de nuestros hijos. Mefiboset, de alguna forma u otra, comenzó a los 5 años a vivir las secuelas de los errores de su familia. Y hermanos, era natural que cuando había una batalla y el rey moría, quien llegaba a conquistar ese reino y quien llegaba a ser rey, lo primero que se era costumbre en aquella época era buscar dónde estaba la familia del rey para destruirla, para eliminarla, para que no hubiera futuro nadie que pudiera reclamar el reino. Así que cuando muere Saúl y muere Jonatán, Mefiboset se convierte también en una persona que tiene una sentencia de muerte en su vida porque era el primero que se ha buscado para ser destruido. Y por eso, ¿por qué se siente? Porque todo el mundo corrió. Porque cuando se enteraron que el rey Saúl y que Jonatán había muerto, la nodriza, la dama que cuidaba al hijo del rey o al nieto del rey, entendió que en ese momento Mefiboset estaba en peligro de muerte y tenía que huir para salvarlo. Pero parecía que la maldición no iba a dejar de alcanzar a Mefiboset. Por más que la nodriza intentara huir, dice la historia que acabamos de ver, que huyendo, corriendo, desesperados. Cuando pusieron de nuevo, cuando tuvieron que la gente corre sin pensar y a veces se lleva a otro por delante. Esa mujer corrió porque no solamente estaba en peligro de mujer, sino ella por cuidar al nieto del rey. Y la historia dice que corrió tan a prisa que lamentablemente al correr tan rápido, tal vez ella se cayó. Por no sabemos si se fue que solamente se desoltó. Pero lo cierto es que cayó al suelo y quedó de una vez inválido. Tan fuerte fue su impacto, la caída, que Mefiboset quedó inválido, iniciado de 2 meses. La historia sigue diciendo, hermanos amigos, que Mefiboset, después de ver tantas tragedias, comenzó la carrera de descenso de oro. Ese día, Mefiboset perdió a su abuelo, que era el rey de Israel, y a su padre, que era el príncipe, en ese día. Ese día Mefiboset perdió su condición real. Ese día Mefiboset perdió su casa, que no era nada más ni nada menos un hermoso palacio. Ese día Mefiboset perdió también su capacidad de caminar. Ese día Mefiboset, hermanos, perdió su futuro. En un solo día cambiaron todas las cosas de la gracia. Ya no había palacio, ya no había abundancia. Ahora había solamente persecución, amenaza de muerte. Tenía que huir, tenía que buscar refugio. Y amigos, la ironía de la vida es que precisamente aquella persona que intentó sacarlo fue el que le causó el daño más grave, porque le dejó un daño. A veces nosotros, hermanos, en la vida, las cosas cambian de un momento a otro, pareciera que todos se queda sin trabajo, se enferma un familiar o se muere. Todo se junta en un solo día. Todo. Señor, ¿por qué a mí? Amigos, la Biblia habla de mucha historia de vida. Y todas las vidas que fueron restauradas por Dios tuvieron un momento de grande adversidad que ofrece que José es un claro ejemplo de él. Pero debemos recordar que sin importar cuántas calamidades que tengamos en nuestra vida, las tengamos que contar, debemos recordar que somos hijos de Dios. Y que aún en la peor adversidad, Dios cumple sus propósitos. Dios nos ha cuidado de nosotros, aunque a veces la crisis lo haga sentir. ¿A dónde está Mefiboset? Bueno, la historia dice que
huyó la nodriza por él, se acercó y llegó a una tierra que se llamaba Lodebar. Lodebar era un lugar horrible. Recuerden que este vivió en la comodidad, en la abundancia, en la prosperidad. Pero ahora Lodebar es un lugar horrible. Lodebar significa un lugar estéril, seco, un lugar sin pasto, un lugar donde solamente los criminales podían esconderse o los perseguidos de muerte, porque allí no había vida. Allí se llegaba para tratar de preservar la vida, sobrevivir. Era el peor lugar del mundo, Lodebar. Allí fue donde fue a parar el hijo o el nieto del rey. Cambió su vida totalmente. Pero Lodebar trajo consigo experiencias de dolor para Mefiboset, porque Mefiboset, también el hijo de Lodebar, creció, amigos hermanos, creció en la pobreza absoluta, creció con miedo, con vergüenza, creció allí en medio de la discapacidad, creció incluso pensando que era enemigo del rey, porque esa era la costumbre. Quien llegaba a reinar buscaba a los herederos del antiguo rey para matarlos. En Lodebar, Mefiboset perdió su identidad real, olvidó incluso al buscar refugio para conservar su vida, así por el medio de la miseria, olvidó su identidad real y se resignó para vivir, hermanos, como un mendigo. Esa fue la situación de Mefiboset. Pero Mefiboset, hermanos, le faltaba conocer una parte de la historia que le hubiera ayudado mucho. Él pensó que los filisteos habían llegado al trono de Israel y se habían posesionado del trono. Huyó, Israel realmente 4 años atrás, huyó para salvar su vida. Pero Mefiboset no conoció en realidad cómo fue el desenlace, porque aunque su padre y su abuelo murieron por los filisteos, ellos no reinaron. Trajeron dolor, pero no reinaron, porque Dios no le permitió a un filisteo reinar sobre su pueblo. Dios, cuando vio que el rey había muerto y que amenaza que los filisteos invadieran, gobernaran y reinaran sobre su pueblo, Dios levantó un rey llamado David. Y David, hermanos, fue la mayor bendición que tuvo Israel al tener un rey. David trajo, como ningún otro rey, un periodo de seguridad, de abundancia, de prosperidad y de salud para todo el pueblo. Fueron, junto con su hijo Salomón, los mejores años, la edad toda de Israel. David, hermanos, llegó a ser tan extraordinario que llegó a convertirse en un tipo o un símbolo de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lamentablemente, Mefiboset no sabía eso. Mefiboset se quedó con la última noticia, es que me acuerdo que mi padre murió y ahora los filisteos van a reinar. Y aunque tenía un buen rey, el mejor rey que podía tener Israel, Mefiboset no lo sabía. Y vivió años y años en pobreza, en miedo, en miseria, como un mendigo. Y aún Mefiboset, de alguna forma u otra, olvidaba un pacto que el nuevo rey había hecho con su padre Natán. Y saben, hermano, que cuando David ya se posesiona del trono, lo primero, una de las primeras cosas que hace, no es buscar a los descendientes de Saúl, ni buscar a los descendientes de Juan para matarlos, porque era un rey diferente, pero es un tipo de Jesucristo. Lo primero que hizo David fue ir en contra de las costumbres de aquella época. Y aunque hizo una búsqueda, no era para matar o aniquilar a los descendientes de Saúl, o de Juan, aunque Saúl había querido destruir a él,
búsqueda, el propósito, la motivación de David era honrar el pacto que había hecho con el padre de José con Natán. ¿Y cuál era el pacto? Pues llegamos allí en 1 Samuel capítulo 20, ahora se llama allá, en el capítulo 20 de 1 Samuel, ¿qué dice? Miren lo que dice, hermanos, también tengo aquí la versión, una versión internacional, y dice así: así hizo Jonatán un pacto con David en estos términos. Vamos a ver con los términos del pacto y por qué David iba a hacer lo que iba a hacer. Miren lo que dice Jonatán a David. Al final de Jonatán, pero que el pacto había alcanzado a quedar allí elaborado. Ella dijo: te pido, que lo voy a pantalla con alguien, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Jonatán y David no eran enemigos, aunque pudieran haberlo sido, porque Jonatán tenía derecho a ser rey a suceder a su padre Saúl. Pero Jonatán no le interesaba el reinado, no le interesaba el poder, la riqueza, ni el cargo, ni la posición. Jonatán era un hombre diferente, que había visto que David era el elegido por Dios, aunque no fuera descendiente de Saúl. Y Jonatán prefirió renunciar a sus derechos de ser rey y reconoció que David estaba elegido de Dios para ser rey. Qué maravilloso, hermanos. ¿Quién quiere renunciar a la oportunidad de reinar? Nadie. Pero eso habla del corazón de Jonatán, hermanos. No me importó renunciar a lo que tenía derecho para que David, el elegido de Dios, reinara. Y él vio lo que su padre no pudo ver David. Él vio que los enemigos de David no pudieron ver a él, el ungido de Dios. Y en vez de convertirse en enemigo de David, se convirtió en el mejor amigo de él. Si queremos hacerlo más contextualizado al lenguaje común de nosotros, más amigo, más placer, el más allegado. Y la Biblia dice, hermanos, que un amigo puede llegar a amar más que ser mejor que un hermano. Y eso fue lo que desarrolló David y Jonatán. Por eso en esa amistad, y aunque David no vio una raíz porque estaba todo perseguido, Jonatán vio lo que otros no vieron y le dijo: tú vas a ser el rey. Te pido que tengas amistad conmigo y con mi familia. Y ese día, David, que tenía un corazón diferente, hizo un pacto y dijo: así va a ser. Si yo llego a ser rey, tendré siempre misericordia de ti y de tu familia. Pero esa buena noticia no lo sabía José. Y hermanos, muchas veces sufrimos en este mundo porque desconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro rey, y nos dejamos de alguna forma ahora prejuiciando lo que la gente dice acerca de ese Dios y ese rey. Y muchas veces, hermanos, nosotros, al igual que José, vivimos en miseria, con temor, con vergüenza, en fracaso, porque no nos sentimos dignos de buscar a Dios, porque pensamos que Dios odia al pecado y nosotros también como pecadores. Y así nos pasamos mucho tiempo teniendo miseria, sufrimiento, dolor, porque no conocemos bien al Rey, a nuestro Dios, que es un Dios bondadoso y que es de amarnos. Hermanos, es interesante que esta historia ilustra lo que la gracia hace. La gracia de Dios actúa para salvar de una manera extraordinaria. Él no espera que el ser humano busque la salvación. La gracia toma la iniciativa de buscar al perdido. Recuerden la historia de Edén. Adán y Eva pecaron. ¿Quién buscó a quién? ¿Y quién debe buscar a quién? ¿Quién debe buscar el perdón, la salvación y la gracia? Adán y Eva estaban equivocados. Pero no fue así. Aunque ellos eran los infractores de la ley, aunque cometieron pecado, fue Dios quien tomó la iniciativa, porque la gracia es así. La gracia
Amigos y hermanos, Mefiboset de alguna forma u otra refleja la condición de muchos de los seres humanos. ¿Saben nosotros, por creación y por redención, somos hijos del rey? Y aunque el mundo y el pecado nos haga daño, y hayamos fracasado y hayamos tocado fondo, nunca dejaremos de ser hijos del rey. Y nunca dejaremos de tener la sangre real, porque la sangre real que nos supera nosotros es la sangre de Cristo. Hermanos, esa iniciativa hizo que David tomara esta decisión. Mandó a llamar a Siba, un siervo. Y miren lo que dice ahí, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, rápidamente dice: el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios. ¿No recuerda la intención de David al buscar un descendiente de Saúl? Era para la misericordia, para cumplir el pacto. Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, y hicieron los pies. ¿Dónde está? Preguntó. Entonces Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Mar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de lo de Mar. Hermanos, nosotros todos llevamos en nuestro corazón un Mefiboset. Estamos iniciando espiritualmente. Estamos en miseria sin Dios. Pero el rey, el verdadero rey, no el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo. El rey de reyes, Señor, nos anda buscando para traernos su presencia. Aunque estemos en miseria, aunque estemos en temor, aunque estemos en vergüenza, aunque estemos en pecado, el rey nos anda buscando y nos quiere traer su presencia. ¿Saben, hermanos? Me encanta, porque a la orden del rey la gente actúa. Y efectivamente Siba cumplió la orden del rey y trajo el proceso. Y miren lo que le dice David, el rey, quien simboliza a Cristo. Es la palabra que le dice ahí a Mefiboset, aquel que estaba como un mendigo, resignado a vivir como un mendigo, pero que tenía derecho a sentarse allí al lado del rey. Que le dice: ya vamos, 2 Samuel capítulo 9, versículo 7, que dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? Misericordia, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre. ¿En dónde? Maravilloso. Cuando Dios nos llama, hermanos, no es solamente para perdonarnos la vida. ¿Alguien ha dicho por ahí que ve y reza? Y algunos viven en el círculo vicioso, pecado pidiendo perdón, pecado pidiendo perdón, pecado pidiendo, pero no hay nada y una transformación. Pero cuando tenemos un encuentro con el Rey, es que no solamente, hermanos, nos perdona, sino que nos restituye. Todo lo que el pecado, el sufrimiento, el dolor y todo lo malo del mundo nos ha robado, Dios quiere restituirlo, hermanos. ¿Qué has perdido? Pastor, he perdido, estoy enfermo. Dios quiere restituir tu salud. ¿Qué has perdido? Pastor, he perdido el trabajo, he perdido la paz, he perdido mi hogar, he perdido mi vida, y mi salvación. Todo el Señor quiere restituirlo, porque Él sabe que en sí no es tu culpa, sino que eres una víctima del pecado. Es cierto que tenemos libre albedrío, y es cierto que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero al final Dios sabe que el autor general de nuestra desgracia no somos nosotros con nuestras malas decisiones, sino que es Satanás y el pecado. Y por eso Dios nos llama a restituirnos. Pero no solamente Dios nos perdona, no solamente nos va a restituir, sino que también nos quiere invitar a su mesa. A su mesa. Mefiboset no se sentía digno más, porque literalmente
desde niño se ha acostumbrado a vivir en el fracaso. Pero hermano, yo quiero decirles que lo que hizo David como profeta es un llamado para nosotros sin importar 15 años, porque ninguno estamos exentos de caer en fracaso. Ni los que están afuera, ni los que estamos adentro. No nos aterroricemos, hermanos. No critiquemos y traigamos más dolor, más carga a aquel que se equivoca en la iglesia. No quiere decir eso como hay consecuencias, porque ellos no quieren como dices. Pero el dolor de pecado es suficiente para que hagan de él caer, ¿verdad? Es malo. Pero no te sorprendas si ya un miembro de la iglesia, si ya un miembro de tu familia, si ya un niño, si ya un adolescente, si ya un viejo, que no voy a estar tu familia cayendo. No te sorprendas si cae un líder de iglesia. No te sorprendas si cae un pastor y fracasa. Porque ninguno está exento de ser alcanzado por la batalla y la guerra del pecado y del tiempo de dar. Pero el poder del fracaso, el poder de la caída, hermanos, está no en ella misma, sino que Él traza después de ella. Y saben, si alguno tiene ciertas cicatrices en su vida y en su alma, yo quiero decir, hermanos, que aunque tu vida de droga y aunque tengas cicatrices, tus cicatrices y tus rotos no van a reposarte. Porque tus cicatrices ante Dios no te descalifican. Tus cicatrices ante Dios, hermanos míos, levantan la evidencia que Dios puede levantarte de las peores circunstancias. Alguien me ha dicho que lo que te duele hoy y lo que puede ser tu peor fracaso puede ser el testimonio que te da mañana para glorificar al Señor y para compartir a decirles que se puede vencer y levantarse en el nombre del Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar acerca del doctor Scott Friedman. Él fue un influyente y escritor de una generación que en Estados Unidos en 1920 que se llamó la generación perdida. Y él habló acerca del fracaso. Ahí estaba todo esto. Y él llegó a decir lo siguiente: te hablo de la autoridad que me da el fracaso. Normalmente nosotros pensamos que alguien puede hablar con autoridad si tiene éxito. Pero saben, hermanos, que cuando tú capitalizas el fracaso, cuando te levantas en el siguiente fracaso, hablar desde la autoridad del fracaso es mucho más valioso y más poderoso que cuando hablas desde la autoridad de éxito. Pero repito, cuando te levantas del fracaso, en el nombre del Señor, cuando dejas que la gracia de Dios te alcance, te levantas, es más poderoso cuando hablas desde la autoridad del fracaso, que ha sido resistido por la gracia de Dios, que cuando nunca has caído, no sabes qué es el fracaso. ¿Cuánto aquí han fracasado en algún momento? Amigos, no piensen que venir aquí en ustedes hacen como el pastor, como el hermano, que parecen ángeles y con una corbata se ven bien. Eso seguramente son santos. Somos santos en construcción, hermanos. Somos santos en construcción. Estamos luchando. Estamos luchando. ¿Saben que este hombre menciona que el fracaso tiene sus virtudes? Porque saben, hermano, que el fracaso nos da sabiduría. Y la lección más valiosa que él puede comprar para los éxitos no se encuentra en el éxito, sino en el fracaso. Las lecciones más valiosas de resiliencia no las encontramos en el éxito, sino en el fracaso. Porque cuando toca fondo, te das cuenta que al aferrarte de la gracia de Dios, Dios te da un poder para superar tu situación y te da un poder extraordinario para ver cómo tú haces esto, no solamente lo que estés diciendo, es una mejor versión. Alguien ha dicho: lo que no te mata, te hace más fuerte. Y en la gracia de Dios no se puede hacer. En la gracia de Dios, hermanos, y en la autoridad del fracaso,
El fracaso nos lleva muchas veces a la humillación, ¿verdad? A la vergüenza. Pero la humillación y la vergüenza también hace que nosotros seamos más humildes y más empáticos, porque sabemos que si hay que ya hemos pasado por el mismo camino, no sentimos repudio, no sentimos rechazo, sentimos empatía por cada uno de los significados. Y el que está fracasando y sabe que alguna vez fracasé pero me levanté, también se identifica conmigo y dice, si él pudo, yo también puedo, por la gracia de Dios. Recuerden cuando Pedro estaba con Jesús y Pedro dice, Simón, tú vas a negar 3 veces. Simón, Satanás os ha pedido zarandear como abrigo, pero yo he orado por ti. Sabemos que Jesús ora por nosotros. A veces nosotros pensamos que solamente oramos al Señor, pero el Señor ora a su Padre por nosotros, para que en las buenas y en las malas nuestra fe no falte. Pero me encanta como Jesús le dice a Pedro, pero tú una vez vuelto, tú una vez levantado, tú una vez alcanzado por la gracia de Dios, perdonado, restituido y restaurado, ve ahora y confirma a tus hermanos. Porque muchas veces de la autoridad del fracaso podemos ser más empáticos con los que sufren y ayudarles a alcanzar la gracia de Dios. ¿Habían pensado eso, hermanos? Saben, apreciados, me encanta que la historia del fracaso de muchos es donde la gracia de Dios ha hecho privilegiados. Permítanme cambiar bien rápidamente de escenario y hablar de un personaje que no me influye. Quiero hablarles del poderoso apóstol Pablo. ¿Quieren ustedes que Pablo fue un hombre exitoso para el fracaso? Y ayuda a nuestra gracia. Miren lo que dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 10. Es una cita poderosa. Miren lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 10. Miren dónde fue alcanzado Pablo y en qué lo convirtió Dios. ¿Leen juntos? Dice mi pantalla, dice 1, 2, 3. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia va a pedir esta vida. Su gracia para conmigo no ha sido vana, pues he trabajado más en todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pregunto, ¿alguien podría haber pensado que Pablo, siendo un perseguidor, un asesino, podría ser escogido para ser un apóstol? No, no. Y muchas veces nosotros subimos que nos vemos a alguien que viene a la iglesia, que viene a la campaña, y no es drogadicto, no es borracho, es un viejo, es un sinvergüenza, esas cosas. Jamás podría ser. Pero la gracia de Dios tiene la capacidad de hacer lo que el humano no puede hacer. La gracia de Dios tiene la capacidad de hacer que el milagro que no es imposible hacer realidad. Y Pablo le decimos, Pablo homicida, Pablo perseguidor, era un fracasado espiritualmente. La gracia de Dios alcanzó y lo transformó en un poderoso, tal vez el más poderoso de los apóstoles. Pablo preguntado del poder del fracaso en la mano de Dios. Ayer hablaba con una familia muy querida que estoy mucho visitando. Hablamos de la batalla que puedo vivir con cristianos. Y salió el chiste, comentar que estábamos en una organización propia mía y es mucha confianza. Sobre todo que estimo bastante. Creo que también estima a mí. Y decía algo, pero hacía en un tono de confianza y de apoyo. No, pastor, pero es que parece que la vida de ustedes es fácil, la de los pastores. Yo sé que yo lo estaba diciendo de repente, que esa es una cosa. Pero ¿sabes cómo es?
Los hermanos de iglesia hoy en día dicen que los pastores estaban por encima del clima. Como que todo es fácil para los pastores. Aparentemente tiene una vida tranquila, estable económicamente, fácil, amor y paz. Y hermano, yo quiero decir que seguro que sí, está muy equivocado. Algunos hermanos de aquí me conocen. Yo les he explicado algunas cosas de mi vida en este mar. Pero yo quiero contar a los hermanos con la seguridad que las cicatrices no descalifican, sino que nos hacen más fuertes y nos dan la autoridad para hablar del fracaso. Sabemos que hace muchos años atrás, siendo pastor, preparándonos en algún momento de la vida, siendo pastor de la iglesia, el enemigo llegó como represión como José, donde perdió todo un día. El enemigo se metió a la casa de la puerta. Y el enemigo entró en el corazón de la esposa del pastor. Y la esposa del pastor decidió ir con otra persona y ya era pastor. Hermanos, ninguno en la vida, mucho menos que tiene en su proyecto de Dios. Y cuando llega a eso, hermanos, quiero decirles que sentí que hasta aquí había llegado. Como dice el programa, tu participación en el desafío hasta aquí ha llegado. Así es. Me despedí de Dios, me despedí del ministerio, porque digo, y aquí no hay lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vas a salir del punto y puedo hablar? Si me ayuda a hablar. Pero allá en el momento de mayor fracaso de mi vida, la gracia de Dios me nosotros. Y Dios no solamente me perdonó, Dios no solamente me salvó, Dios no solamente, hermanos, me sanó, sino que también me restituyó y me restauró. Y bien, aquí está. El Señor me da la oportunidad de restaurar mi vida en de tener un programa que ya ustedes la conocen. Tengo una hija que no es de matrimonio porque fue parte del fracaso. Pero hoy gracias a Dios porque Dios me dijo que bautizarme a ella. Y empecé para que saliera de esta iglesia a pesar de ser el fracaso. Doy gracias a Dios porque ella ya está estudiando, va en su primer, estaba estrenando en su primer semestre de medicina en la universidad. Cuando parecía que ahí llegaba mi punto final, la gracia de Dios nos alcanzó. Nos perdonó, nos ayudó, nos sanó y nos restauró y nos restituyó. Hermanos, los que estamos aquí, no es porque tengamos vidas perfectas, sino porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y saben, hermanos, Dios quiere hacer un trabajo de perdón, de sanidad, de restitución y de restauración, hermanos. Y recuerda, aquí yo nunca había dicho esto, hermanos, en una predicación, porque yo estoy contando a ustedes, pero lo digo en un marco, en un texto definido de lo que puede hacer la gracia de Dios. Voy a ser yo de Dios y de ellos que recibir hermanos. Muchos dijeron que el pastor no debe recibir el ministerio. No es digno estar en el ministerio. Una tarea disciplinaria que se ahorrará por el paso. Entonces, le va a hacer como fue el negocio, no va a detalle, como fue el digo que las personas espiritualmente, legalmente se van bien, pero espiritualmente hablando, solo son utilizadores de un complejo para divorciarse cuando hay una situación de liquidez. No hay una razón.
Hermanos queridos, es la primera vez que hago esto en una conferencia. Yo espero que esto no se pida de película. Nada, no, me ayuda que bien pasó. Ya vamos, ¿cómo pasó? Ya algunos que van a decir, no, yo como quedar así. Y por ejemplo, tú dices, no, no, porque yo les puedo decir en esta hora que las cicatrices que son sanadas por la gracia de Dios no se descalifican, sino que dan autoridad desde el fracaso para decir que Dios salva, perdona, restaura y destruye más. Hemos sido llamados por Dios para ser restaurados, pero también para reinar en Cristo por los nosotros. La invitación, hermanos, es que sin importar cuál sea el proceso que vivamos, porque tiene la oportunidad de varias dificultades de celebrar, y hermanos, esto entiende sus luchas y sus dificultades, pero también quiero que entiendan que para hacer nada es posible y que todo puede restaurarnos si somos fieles a Dios. Si somos fieles a Dios, porque hay dolores en la vida, hay situaciones en la vida que nosotros alternamos con no ser fieles, pero también hay cosas muy duras, como le pasó a mi José, como le pasó a Saulo, como le pasó a muchos de ustedes, como le pasó a mí, que son resultado de ser fiel a Dios y que Dios quiere venir con todo para exponernos. Por eso, hermanos, mi invitación en esta mañana es a recordar lo que dice aquí Apocalipsis. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tienes ahorita, hermanos? ¿Qué es lo que quieres? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero también tengo que que esa gracia no estará para siempre. Porque la Biblia menciona que hay un tiempo, muy pronto, terminará el tiempo de gracia. Terminará el tiempo de gracia. Y dice la Escritura que el que ha sido injusto seguirá siendo injusto. El que ha sido impuro seguirá siendo impuro. El que ha sido infiel seguirá siendo infiel. Pero si la gracia de Dios todo la recibes, y cuando termine esa gracia que hoy es ella, también te guardará para la hora de prueba máximo extremo y llegará, porque dirá, el que es justo seguirá siendo justo. El que es puro seguirá siendo puro. El que es santo seguirá siendo santo, porque la gracia de Dios, por un sello, un escudo, y nadie se atrás, lo que Dios ya hizo por ti se ha alcanzado hoy. ¿Es maravilloso, hermanos? Es maravilloso. Por eso, hermanos, en esta hora, yo quiero invitar a mis candidatos el día de hoy. Quieren ser alcanzados y transformados por la gracia de Dios. Quiero invitarlos para que salgan los hijos de Padre igual, para que se preparen, para poder hoy sellar el pacto de gracia con Dios. Y mientras que los hermanos saben su hija, pienso, ya saben quién está ahí Pilar, está Zaira, está Mara, está Aura Marina, está David, no sé quién más, ¿qué más? Zaira, Mara, Pilar, Aura Marina y David. Ellos. Y también se preparan para poder ese pacto de gracia con Dios. Yo quiero invitarles para que se den nuestra reunión diciendo a Dios que queremos ser fieles hoy. Y queremos que su gracia nos siga transformando cada día para ser fieles y sean entendiendo Cristo. Puedo invitar para que volvemos aquí y cantemos nuestro himno Sé Fiel. Y mientras que ellos cantan, yo voy a pedir aquí a los emocionados de decidir que no me quedas, pero yo quiero cantar ese último himno con ustedes. Hoy voy a pedir que me gracias para cantar este coro. Ustedes tienen que cantar en este momento. Porque vamos a cantar entonces nuestros dos temas. Voy a preguntarme de aquí. Espero que
Yo no quiero decir que su gracia no la pides. Que su gracia no la recuerde. Que su gracia no la recuerde. Siempre verás, te encuentras y no paras de llorar. Si ves que todo está muy mal, siendo solo oscuro, encarcelado está. Mira al cielo, Dios quiere iluminar. Dios te dice Se quiere, y no pares de soñar. Se quiere, y tus lágrimas no se enjugarán. Caminar, dejarás tu sueño realidad. Señor Dios, que su gracia te apoye para hacer Sin la tentación se acerca y te agarro de tus manos y haré sus fuerzas para luchar. Recompensa y tendrás por tu fidelidad. Se quieres y no pares de soñar. que cante los pies de Dios. Se quiere y no pares de soñar. Se quiere, y tus lágrimas no se enjugarán. Caminar, dejarás tu sueño realidad. Se quiere, Señor, y no pares de soñar. Se quiere, Señor, y tus lágrimas no se enjugarán. Y al final dejarás tu sueño realidad. Lo que queremos darle paso a esta cohorte de hijos de Dios que, si bien no son perfectos, hoy anhelan marchar para alcanzar o para ser alcanzados por la gracia de Dios. Y para que esa gracia pueda transformar sus vidas, así de bien, desde ahora y para siempre hasta el reino de los cielos. Así que vamos a estar atentos y vamos a ser testigos de aquellos que hoy anhelan avanzar en el camino de la gracia, de ser alcanzados por la gracia de Dios. Bien, vamos a estar aquí atentos. A Mayra, angelitos del Señor, estamos listos para recibirnos en esta hora. Cuán hermoso será, hermanos, ese día, cuando los ángeles de Dios, cuando Cristo mismo, estén en las puertas de la ciudad santa, llegan a la calle de honor para recibir a aquellos que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Será el día más feliz del universo y de la humanidad. Será el día más feliz por aquellos que se ven alcanzados por la gracia de Dios. El que viene David, y su vida en medio, marchando para ser alcanzado por la gracia de Dios. Queremos recibir también aquí a Mara, que en esta hora también marcha para
para ser alcanzada por la gracia transformadora de Cristo. Pero hoy es hora. Viene nuestra querida Madre Zaira. Para marchar, viva gracia, y luego vamos a tener felicidad también, por nuestra querida amiga María. Y hoy también desea ser alcanzada por la gracia transformadora de Dios y prepararse para marchar muy pronto hacia la ciudad santa. Damos también para la querida a nuestra hermana Pilar. En esta hora ella quiere reafirmar su compromiso con Dios y ser alcanzada de toda la forma por la gracia de Dios. Creo que ya somos donde estamos, esta profesora que estamos hablando. Bueno, que ahora cuando viene de donde hace un momento, que vamos a ver que también ancianos y de fe, y de la iglesia que se ve, también produce aquí, ¿qué va a ser lo que sea en esta hora? Él va en esta hora a tomar el voto bautismal de nuestro candidato que en esta hora serán alcanzados por la gracia transformada de Jesús. Ahora, gracias por estar aquí y gracias por su vida. Señor, es un gusto para mí poder estar aquí, tomar el voto bautismal a cada uno de ustedes. Es bueno, para eso trabajamos, ¿no? Pues para que las almas conozcan del Señor y para que todos estemos juntos en el reino de Dios. El cielo es un lugar para cada uno de nosotros. Aquí hay una mesa de muchos problemas y hay una silla con su nombre. Y la idea es que esa silla la ocupemos. Y los hermanos se alegra mucho de que esas sillas van a ser ocupadas. Bueno, hermanos, vamos a leer el voto bautismal. Esto es lo que se compromete cada persona que se bautiza. Los que ya estamos bautizados, tenemos la oportunidad de recordar lo que nos hemos comprometido cuando vamos a las aguas del voto. Entonces, vamos a leer cada uno de los puntos. Si usted está de acuerdo, por favor, levante su mano derecha una vez que le propone de cada uno. Dice así: creo en la existencia de un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes constituyen una unidad de tres personas coherentes. Acepto la muerte de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio por mis pecados, y creo que por la fe de su sangre derramada, los hombres se salvan del pecado y de su pecado. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es la única regla de fe y práctica para el cristiano, y me comprometo a dedicar tiempo regularmente para la oración y para el estudio de la Biblia. Acepto los 10 mandamientos como una expresión del carácter de Dios y una revelación de su voluntad. Es mi propósito por el poder de Cristo, guardando en mi corazón, guardar esa ley. También la que incluye el cuarto mandamiento, que requiere observarse el séptimo día de la semana, como el sábado del Señor y el monumento recordatorio de la liberación. Espero el cumplimiento de la promesa de la prueba de la de Jesús. Y mientras me preparo para encontrarme con el Señor, prometo ser testigo de su salvación. Y por lo que sé que me debe ayudar a otros a prepararse para la gloria de su salvación. Acepto la doctrina de los dones espirituales y creo que el don de profecía es una de las características de la iglesia de la. Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y orar a Dios, para orar a Dios voy a cuidarlo y evitar todo uso de lo que me gusta. Creo en la organización de la iglesia y me propongo sostenerla con mis tiempos y ofrendas y con mi esfuerzo personal y con mi influencia. Acepto la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inmersión y deseo ser bautizado de esa manera como una expresión pública de mi fe en Cristo y del perdón de mis pecados. Y ahora por último, acepto y creo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente y deseo ser aceptado como miembro de la congregación local y de la iglesia local.
Ustedes han visto, hermanos, el cuerpo de amor que han hecho nuestros hermanos de sacerdote, que ahorita tienen bautizado de la iglesia de Cristo Rey y la iglesia de Paiva, que levantan su mano y digan: yo propongo que ellos sean bautizados. ¿Bien? ¿Esta propuesta? ¿Alguien que apoye esta propuesta? ¿Alguna observación por el comentario? ¿Alguien está en contra? ¿Y alguien está en contra? Los que estén de acuerdo, por favor, digan sí. Y cuando levantamos su mano de bienvenida a estas hermosas personas a la familia de Dios. Bienvenidos. Hay una lista musical que dice: no, yo por el evangelista. Y nuestros hermanos en esta hora han decidido abiertamente preferir a Jesús por encima de sus debilidades, por encima de sus heridas, de sus cicatrices. Han decidido confiar en Jesús, que Cristo Jesús, con su gracia transformadora, cambiará sus vidas y les dará y heredero del reino de los cielos. Vamos a cantar siempre: prefiero a Cristo más. Y mientras que lo cantamos, voy a pedir a los hermanos diáconos que por favor recojan los diezmos y las ofrendas. Con ellos lo vamos a alistar para el motivo, esta hora, y vamos a estar para allá. Ahora vamos a pedir que acompañen sus candidatos, nuestros decoristas, y mientras que cantamos prefiero a Cristo, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, pero no llevaremos a nuestra oración final de los diezmos. ¿Cómo va a ser? Bueno, después de las congregaciones en este lugar, por favor, de sus nombres especifiquen de qué iglesia es. Si es de la iglesia central o de qué iglesia central. Si de pronto es de la iglesia de Dios que lo vayan a hacer, por favor, especifiquen de su nombre. O si de pronto tiene algún sobrecito de Cristo, por favor, Entonces, con esta indicación vamos a poder con nuestra realidad, que voy a cambiar, y mientras tanto, entonces, tomaremos un tiempo para recoger los diezmos y las ofrendas. Y después vamos a proceder, hermanos, para llevar cositas. Y los diáconos también van a preparar que cantemos. Por ejemplo, los diáconos como recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo para eso? Ya entonces, ciertos. Hermanos, conforme la promesa, cuando lleguemos al reino de los cielos, todos recibiremos la corona de justicia. En este momento, de manera simbólica, el hermoso de la reunión, David recibe esta corona, que simboliza la corona de vida que Jesús te dará cuando llegue al reino de los cielos. ¿Cuántos levantamos la mano felicitamos? Felicidades. Hasta la eternidad en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor amado, que esta tarde también, un amor valioso, que ha tomado la mejor decisión, porque tu palabra dice que debemos acordarnos del Salvador de manera especial y los bienes de nuestra juventud. Que ella en esta hora, Señor, quiere renovar su pacto de amor contigo, con la seguridad, la esperanza de que cada día será bien, y que tu gracia transformadora y capacitará para ser más que vencedora en Cristo Jesús. Como ministro del Evangelio, la bautizo con alegría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De igual manera, en esta hora, queremos colocar en esta joven la corona que simboliza La promesa de recompensa que Cristo dará cuando ya te dará esto bien, y se convirtió en la eternidad. ¿Cuánto la bendición también está orando, hermanos? Bienvenida a la familia de Dios.
su madre, de su querida hermana. Para mí es una alegría, hermana Zaya, aceptar la alegría a esta nueva etapa. Señor, aquí está tu hija, una mujer que conoce su palabra, conoce su iglesia, pero que también ha entendido que así debe ser renovar su pacto de amor con Cristo Jesús. En esta hora, Señor, también te pido que tu gracia transformadora le alcance de todo. Y como es tu promesa en este momento, al descender la sangre del bautismo, sus pecados sean perdonados. El Espíritu de Dios entra en su corazón y también, Señor, su vida puede estar transformada y capacitada para ser una futura ciudadana del reino de los cielos. Que al lado de su hija, amada, pueda caminar juntas en la senda de la eternidad. Como dijo el Evangelio, Jesús pidió para mí bautizarle. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo gritamos? Bueno, yo les voy a comentar lo que estamos haciendo acá. Este día que estamos acá. Hay nadie para elegir. Hay una electricidad y nadie para elegir. La gracia de Dios está comenzando a actuar poderosa. Llevamos aquí una iglesia. Y también queremos mucho que caminamos y los hijos de caminar. Ahora la bienvenida a Obra María. Para que aquí y experimente un nuevo nacimiento. ¿Lo está diciendo Obra María? Esa decisión es por Dios, pero no puede ser la culpa de la familia. Porque la promesa es que cuando alguien esté en Jesucristo, esa persona en tu casa será salva. Y obviamente Dios también va a comenzar a actuar en nuestra familia y en todas sus familias, en todos sucediendo la gracia de Dios. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca te equivocas cuando lo llamas. Y aún cuando parece que hay un mar pesado, una montaña imposible de esperar, tu gracia nos capacita, Señor, para poder ser excelentes. Quiero darle delante de Obra María. Quiero ganarla, Señor, con su esperanza, con su fe, pero también con sus batallas y sus luchas, con la seguridad absoluta, Señor, de que este paso comenzará a transformar su vida y la vida de sus hermanos. Permite, Señor, que se cumpla la promesa de que la formación y esperanza. Y juntos, como familia, puedan estar con Jesús en la paz celestial. Hoy te pido que agradezcas como tu hija, que el Señor te perdone sus pecados, que le des un nuevo corazón y que escriba su nombre en el libro de la vida, que es el libro de los salvos. Pero agradecemos, lo pedimos, Señor. Me gozo en hacerlo por la autoridad en que me confieres, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
vamos a orar por ella? ¿Cuánto vamos a orar por ella? Hay agua, hay pastor, hay gracia. Hay alguien que en esta hora, hermanos, reconociendo su necesidad de Dios, quiere ser bautizado en esta hora. Tal vez usted no ha pensado, tal vez tampoco, pero mi amado Santiago, hermanos, que Pepe le dijo a Felipe, aquí agua, ¿qué impide que sea bautizado? Si hay alguien que en este momento anhela entregar su vida a Cristo Jesús, tenemos una oportunidad. Habrá alguien en esta hora que quisiera ser transformado por la gracia de Dios y ser bautizado en este momento. Yo creo que no se llamado porque va con el nombre del Señor. Sé que hay algunos que tal vez tengan la mente directa, pero estoy hablando si pronto hay un joven, hay un niño, hay alguien que sabiendo que puede hacerlo en el nombre del Señor, no tiene ningún tipo de derecho y que solamente es su decisión. Yo quiero en esta invitarle para que acepte ese llamado del Señor. ¿Habrá alguien en esta hora que quisiera ser bautizado? ¿Habrá alguien en esta hora que quisiera pedir la gracia transformadora de Cristo? También la invitación está para aquellos que hemos hablado y que tienen que ser con ellos. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que aunque no sea bautizado de aquí, aunque no sea bautizado de ahí, te gustaría que oráramos para que la gracia de Dios te acompañe, te transforme y pronto pueda realizar su vida para ser bautizado y hacer de nuevo? ¿Quisiera que oráramos por usted en este momento? Vienen aquí las personas. Usted me daría la oportunidad, esta es la última intervención. Me daría la oportunidad de llevarme más cerca de mí a la plataforma. Me encantaría orar con ustedes en este momento en la tarde, en la presencia de Dios. Quiero invitarles a venir, ven por favor aquí, ven por favor aquí, Lucita, aquí un muchacho para venir acá, quiero orar también contigo, me levantó la mano. ¿Hay alguien más que le gustaría que ahora por ustedes para que le ayude? Bueno, ven para acá, por favor. Pues bien, aquí también, mis hermanos, gracias por venir acá y prepararse para seguir. Hermanos, la gracia de Dios es manifestada y sigue trabajando. Ángel, qué bueno ver. Seguimos en compromiso con la ayuda de Dios. Seguimos. Muy bien, hoy el hermano José Abraham, y no lo conoce, lo presento. Todo un caballero, todo un señor, que es sincero y que anhela también buscar la salvación en Cristo. Habrá alguien más que quisiera sumarse a este grupo de personas cristianas que hoy quieren prepararse para la eternidad. Muy bien, aquí está Santiago, ¿verdad? Santiago, ¿cuánto predicamos Santiago? Hay poder en Cristo, hay salvación, hay gracia, hay transformación. Felicitaciones. Habrá alguien más en esta hora que quisiera prepararse para la bautismo en gracia por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, queremos que la gracia de Dios siga transformando? Voy a pedir para que luego volvemos en pie y vamos a orar juntos para que la gracia de Dios siga con nosotros. Oremos. Señor amado, tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre tu misericordia. Hemos sentido tu presencia en este lugar y queremos pedirte que siga tu presencia abundantemente en esta iglesia, en Cristo Rey, en Río Arriba, pero sobre todo en cada corazón de nuestros hermanos de iglesia, en cada familia y en cada amigo, Señor, que ha tenido la experiencia de escuchar tu palabra en esta semana. Tal vez algunos de ellos no están aquí con nosotros, pero tuvieron la oportunidad. Te pedimos que tu gracia les toque y que sea necesario todo el que en paz, Señor, hasta que acepten a Cristo Jesús. Oro por mis amigos que han pasado aquí enfrente. Tú lo conoces, tú lo sabes y tienes un llamado. No es un llamado, Señor, lleno de dudas. Es un llamado claro, la salvación y la eternidad. Ayúdale, Señor, para que puedan seguirse preparando. Abre el mar rojo. Señor, tú para los muros de Jericó que de pronto van a estar impidiendo ciertos obstáculos para aquellos cristianos y la bendición. Tú eres Dios poderoso. Permite, Señor, que si hay una situación que tú conoces que está impidiendo, puedas romperla, destruirla y prontamente ellos
bendición, la alegría de poder ser hijos de Dios, herederos de Dios, y como estudiamos hoy, Señor, poder ser restituidos y restaurados a nuestra condición real de hijos del Rey de Reyes y Señores, Señores. Oh Padre, al salir de este lugar, suplicamos que la bendición tuya, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo nos acompañe y nos prepare cada día para la eternidad, porque nuestro anhelo y nuestro sueño están contigo en el reino de los cielos. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo pedimos todo en tu nombre santo. Amén. Abrace a la persona que está a su lado, hermano, y dígale que la gracia transformadora te acompañe hoy. Aprovecho. Hermano, gracias. Todas las peticiones, gracias. Aidita, gracias por los amigos mañaneros. Gracias. A todos, hermanos, Dios los bendiga y seguimos fieles.